Grabar. Bien, mi gente, vamos a iniciar con este análisis nocturno correspondiente al día de hoy, 05 del 06 del año 23. Siendo las 20 horas con 42 minutos, horario Argentina, damos inicio. Chicos, esto no es una clase, así que ustedes, si quieren preguntar, pueden preguntar directamente, pueden liberar su micrófono, pueden compartir sus dudas. eh, Pueden estar interactuando, ¿se entiende? Ya que esto no es un análisis. Perdón, no es una clase, es un análisis nocturno, un análisis breve, rápido, para que ustedes vean que el horario no es un problema. ¿Se me escucha bien o la música de fondo está muy fuerte? Está perfecto, está perfecto. Genial. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. A ver, a ver. Lucas, consulto, ¿en qué horario recomendás que realice las operaciones? Eh, yo por un tema de comodidad opero en lo que es el mercado americano, o sea, la sesión de Nueva York. Pero también anteriormente hacía operaciones intradía y entraba en las operaciones cuando el precio llegaba a la zona independiente o del horario. Yo por el tema de comodidad, pero es ahora. Bueno, chicos, fíjense, lo que tenemos ahora en pantalla es el AUD USD. Y acá le voy a hacer para que usted entre en contexto. Chicos, yo siempre cuando agarro un instrumento financiero, eh, me voy a una temporalidad macro. En lo posible, una temporalidad mensual. Una temporalidad mensual, de ahí suelo bajar. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a una temporalidad mensual para ver el contexto del dólar australiano sobre el dólar estadounidense. El AUD USD. En cuanto a una temporalidad mensual, nosotros venimos con lo que es trabajando desde abril del 2011, venimos con este impulso bajista. Podemos trabajar con esta información inclusive y llegar a decir que el mercado ya realizó lo que es un giro de mercado, invalidando a un punto mínimo. Fíjense, podemos llegar a decir esto. Acercamos, teníamos trabajando de esta manera, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. En el año 2021 aproximadamente se dio la venta del año en el AUD USD. Fíjense, temporalidad mensual, entrando en zona mensual. Este sería una operación swing, una operación que como mínimo iba a durar unos 6 meses, un ejemplo, pero iba a ser la operación de años. No siempre suele llegar a zonas como estas. Bueno, trabajando con esta información, temporalidad mensual, sabiendo que el precio reaccionó en esta zona, disculpen, más que nada para entrar en contexto. Ahí sí podemos bajar la temporalidad a una temporalidad semanal. La temporalidad semanal podemos apreciar que este mínimo fue más bajo que el mínimo anterior y que estamos con una breve, digamos, una dirección lenta, pero con tendencia bajista. Fíjense, esto es para que ustedes puedan entrar en contexto con una divisa. Recuerden, chicos, si tienen duda, pueden liberar su micrófono y hablar, pueden preguntar, esto no es una clase. Vemos esta dirección bajista. Fíjense que el mercado es fractal. ¿Qué quiero decir con esto? Los patrones de comportamiento se repiten tanto en una temporalidad menor como una temporalidad mayor. Acá podemos llegar a decir que el precio, un ejemplo, marcamos esta zona.
Luego de sacar la liquidez de estos puntos, sacar la liquidez por abajo, el precio regresó a esta zona de venta. Luego acá no hay. Tenemos este movimiento. Esto baja. Para mí no era favorable, pero sí el precio respeta. Bueno, esto para que ustedes vean. En cuanto a una temporalidad semanal, vemos esta dirección bajista. Entonces, ¿qué podemos decir? Un ejemplo. Mensual y semanal están bajistas. Perfecto. En cuanto a una temporalidad semanal, ¿ustedes marcarían una zona dónde? Para tener en cuenta, ¿dónde ustedes marcarían la zona? Vamos a hacer esta limpieza. Una de las zonas más simples que ustedes deben marcar son los puntos extremos. ¿Dónde son los puntos extremos? Acá tenemos uno. Y acá abajo tenemos otro, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta esta información y teniendo en cuenta que el precio tiene, digamos, se encuentra en lo que es este movimiento interno, podemos bajar la temporalidad a una temporalidad diaria y podemos apreciar. Tenemos barrera al precio, chicos. Tenemos una barrera acá abajo y otra barrera acá arriba. Un ejemplo. Luego de eso, ¿ustedes tomarían una compra acá? ¿Qué me dicen? Me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Ustedes tomarían una compra en esa zona? ¿Qué decís, Luis? Perdón, bro, no estaba prestando atención, che, me estaba sentando recién. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ustedes tomarían una compra en esta zona? ¿En cuál, pa? En esta, por debajo de la cotización de los 65 de 215. ¿Por debajo de esa zona, decís? ¿O en esa zona? En esta. Sí, una corta, sí. Bien, perfecto. Lo recomiendo sería que ¿Estás usando el tomen... Yo lo veo como liquidez a eso de ahí. También puede Por eso ser. no me gusta esa parte de donde marcaste el orden, lo veo como liquidez, no, a mí no me convence. A mí por eso también decía yo por el tema de una corta, porque abajo de esa zonita está el impulso ese que se ve a tu izquierda, ¿viste? Sí, Entonces también se puede tomar como liquidez. también. A ver, un ejemplo, un 1 a 3 acá arriba, por arriba de estos máximos. Eh, un patrón de continuación, sí, también puede ser. Eh, Estas operaciones no están mal. Si ustedes se van a basar con respecto a las 5R o con respecto a Orden Block, no está mal. Pero como ustedes ya tienen un conocimiento de la liquidez y demás cosas, ya pueden ir obviando o descartando cierta operación. Bueno, un ejemplo, sacamos esto, tenemos en cuenta esta información, temporalidad diaria. Temporalidad diaria, vamos a lo que sería una temporalidad H4. De esta manera nosotros vamos marcando zonas más precisas. Ahora, teniendo toda esta información, fíjense, el contexto dentro de todo está lindo, chicos. Miren cómo hizo esto. Hizo un mínimo más bajo, luego tuvo un movimiento acelerado fuerte al alza, ¿cierto? Esto con respecto a una temporalidad H4. Según lo que dijo Marcelo, acá está el patrón de continuación, que esto le sirve para entrar, digamos, a favor del movimiento que se está desarrollando. Pero si el precio hace un retroceso a esta zona, ¿ustedes tomarían una compra, chicos?
Fíjense Ahí cómo sí, ya... ahí sí yo Eso. tomaría la compra. En Noche 4 se ve más lindo, pero yo en diario no sé, no me gustó. Pero Noche 4 sí se ve mejor. Perfecto. Fíjense cómo ya estamos achicando la zona, ya estamos entrando en contexto del precio. Che, bro, te hago una ¿Sí? consulta. ¿Mensual Decime. está bajista, dijiste? Diario bajista. Sí. 4 horas también estaría bajista entonces, ¿no? Porque Eh, te estaría en- haciendo el retroceso porque te rayo un poquito después si puedes borrar, te agradezco. ¿Sí? No, acércame un poquito. Ahí. Tu máximo de 4 horas sería este Perfecto. y el mínimo sería este. Entonces, el precio te podría hacer un retroceso, qué sé yo, hasta alguna zona y ahí se podría buscar una continuación. Eso, a favor de las confluencias de temporalidades mayores. Claro, ahora no sé cómo borrar, aguanta un cachito. No, no pasa ¿Puedes nada, borrar? yo borro. Yo borro, yo borro. Está perfecto como dijiste, Luis. Y fíjense, si nosotros tenemos esa confluencia de la dirección del precio a temporalidad mayor, un ejemplo, una posible venta, tenemos una reacción trabajando, digamos, con un movimiento más corto del precio, ustedes, o sea, y no está nada mal el poder buscar, digamos, disculpen, buscar posibles entradas, epa, buscar posibles entradas así como este, o en su retroceso, teniendo en cuenta un posible objetivo, o bien obviar y dejar de lado esas entradas y esperarlo únicamente acá arriba. ¿Qué ustedes piensan, chicos? Y yo pienso que buscar la mayor probabilidad, si yo voy a continuar con la tendencia, por ahí prefiero esperar que llegue hasta arriba y no buscar una compra corta contra tendencia, porque ahí vos puedes pensar que te está haciendo un retroceso el precio hasta una zona de demanda, pero a una zona de oferta. Pero también ahí sí impulso precio tranquilamente puede seguir rompiendo y sigue cayendo. Así es. Y si estamos en una posible zona de compra diaria, Ahí sí buscaría confirmación en 15 minutos abajo. y ahora un ejemplo, estamos en 4 horas, más que nada podemos ir una temporalidad media de 1 hora, una temporalidad media de 15 minutos. Vean que como ya el contexto va cambiando. Lo bueno de Mm. trabajar una temporalidad de mayor a menor, nosotros vamos identificando el movimiento del precio. ¿Se va entendiendo ese, chicos? 4 horas. En 4 horas teníamos el patrón de continuación. La operación ideal sería una venta en esta zona. Después vamos a pasar al euro USD. A ver si lo estoy esperando abajo todavía. No vi mal, Dix. ¿Viste? No, no Ahora lo vi, no lo viste. todavía no. Fíjense en 1 hora. Fíjense en 15 minutos. Rompe, movimiento acelerado. Vamos a 15 minutos. En 15 minutos ya podemos trabajar con esta información. Fíjense. De acá nace el movimiento acelerado que rompe la estructura. Retroceso lento. Movimiento al alza más fuerte. Retroceso lento. Eso es, o sea, está demostrando más presencia de la demanda que de la oferta. Nosotros podemos realizar análisis a macro, sí lo podemos hacer mayormente y en casi todas las operaciones son operaciones scalping, como mucho intradía. Entonces es bueno poder oscilar entre las temporalidades de análisis. Ya teniendo en cuenta esta información, un ejemplo, chicos, teniendo en cuenta esta información, ahora vamos a hacer un posible ejemplo. ¿Qué pasa si en el transcurso de estos días el precio hace un movimiento de esta manera? Hace
estos mínimos, rompe con un máximo y luego hace un retroceso. Está haciendo un retroceso. Ustedes, trabajando con esta información en 15 minutos, ¿ustedes tomarían una posible operación? Yo sí, yo podría entender esos dos mínimos iguales también como liquidez. Bien. Eh, Habría que tener un poco de cuidado al tomar ahí la entrada donde estás marcando ahora. O si no, esperarle un poco más abajo. En este punto. Yo sé lo que hago, Luquita, por ahí Sí. cuando 15 minutos, viste, que te bailan, porque cuando, mientras más chica la temporalidad, es más Más ruidoso todo, ruido. ¿viste? Sí. Ponerle que vos ves eso en 15 minutos y no tenés tan claro, yo me paso a media hora o una hora, y ahí es como que se marca un poquito mejor el movimiento. Sí, así es. Mientras más grande es la temporalidad, menos ruido va a haber. Obviamente, ahí hay que trabajar la paciencia. Pero un ejemplo, yo en lo particular, si el precio realiza este movimiento con un máximo más alto y hace su retroceso, yo le esperaría en esta zona de donde se originó el movimiento. Y acá, un ejemplo, cabe destacar este puntito y este. No esto. Esto no. ¿Por qué? Porque acá no rompió estructura. Sí, aplicando la 5R, podemos entrar en una operación de compra acá, pero hay una probabilidad que el precio venga un poquito más abajo. No quita que el precio quiera reaccionar, un ejemplo, en esta zona. ¿Se entiende? Son probabilidades nada más. Hasta ahí estamos. A ver, Natanael dijo mínimamente tener 2 puntos, o sea, confirmación para tomar una entrada. Lo ideal sería que sí. O sea, siempre detectar tus puntos extremos, ya sea máximo y mínimo, de ahí en adelante. Un ejemplo. Si nosotros agarramos un contexto de esta manera, en 15 minutos no vamos a saber para dónde correr. Entonces, lo ideal sería el poder ir a una temporalidad mayor. En esta temporalidad mayor, poder apreciar, digamos, dónde se está encontrando el precio, por dónde se está moviendo, y luego de ahí bajar. Yo le voy a mostrar unos análisis que tenía anteriormente de cómo yo operaba. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, fui mejorando. Esto en temporalidad mensual. Fíjense que en temporalidad mensual el euro le está ganando al JPI lentamente. Posible objetivo, en este caso, del JPI, si hacemos un análisis de esta manera, podemos decir lo siguiente. El precio venía realizando máximos y mínimos descendentes hasta que en un determinado momento forma un máximo que rompe el punto estructural anterior y luego hace su retroceso, en el cual digamos, luego romper este retroceso se frena en la cotización más barata del precio y luego hay una probabilidad y una posibilidad de que el precio forme un máximo más alto o se acerque a este punto extremo para luego ver si el precio va a reaccionar o invalidar. Trabajando con esta información podemos decir, luego de esta invalidación, el precio tiene su dirección acá arriba, digamos. En cuanto a una temporalidad mensual, lo ideal sería una posible compra más abajo, teniendo en cuenta que esto es liquidez, pero este es el mensual, chicos. Esto tardaría años, digamos, en desarrollarse. Ahí podemos bajar la temporalidad a una temporalidad semanal. Si es que el precio está terminando de romper este punto, fíjense, lo está rompiendo. En cuanto es una temporalidad semanal, lo ideal, chicos, sería el poder, digamos, esperar en esta zona de los 128 por debajo para poder ejecutar una compra.
teniendo en cuenta que de acá nace el movimiento acelerado que termina rompiendo estos puntos estructurales máximos y luego de esto vemos este contexto del precio que yo lo considero como liquidez y lo ideal sería a que el precio haga su retroceso luego de romper este punto máximo, haga su retroceso a esta zona. Fíjense, este contexto lo podemos ver ahora en una temporalidad semanal, pero también si cerramos, digamos, el cuadrito de temporalidad, podemos decir que es 15 minutos, podemos decir que es 5 minutos. O sea, ¿a qué voy con eso? Que se repiten los patrones, tanto en temporalidad mayor como en temporalidad menor. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Temporalidad diaria, máximo, mínimo. No me gusta mucho el contexto, pero podemos marcar de lo siguiente. O sea, lo feo que estuvo como en una estructura de consolidación. Ahora se me fue el nombre, tiene un nombre este comportamiento. Luego de esto, el precio realizó este movimiento, formó el cual hizo el rompimiento. Un ejemplo, tenemos, igual, esta es una clase que después vamos a hablar sobre el tema de la inducción y demás cosas, pero cuando hay una zona fuerte y esa zona fuerte, el precio lo termina invalidando, hay una probabilidad que luego de ese movimiento de invalidación haga su retroceso. Y ese retroceso se lo considera como inducción. El precio induce, saca la liquidez, hace su retroceso para una cotización más barata, más económica, digamos, entre comillas, y luego de hacer ese descuento, hace su nuevo impulso. Trabajando con esto, podemos decir, un ejemplo, en una temporalidad diaria, lo ideal siempre sería el poder comprar una zona de extremo. En este caso, un ejemplo, yo optaría, yo en lo particular, el poder comprar en esta zona. ¿Y por qué le digo? Puedo estar bien como puedo estar equivocado. ¿Qué pasa? De acá nace el movimiento, hace su retroceso, pero este movimiento es un movimiento un poco débil, no llega a romper al punto estructural anterior. Y de acá sí nace el movimiento acelerado del cual rompe los puntos estructurales e inclusive rompe un punto estructural a una temporalidad mayor. Y ahora trabajando con esta información, yo le esperaría para una operación a largo plazo un retroceso a esta zona. Y ahora le pregunto a ustedes, chicos, ¿qué opinan de esto? Vamos, sin miedo, que todo tiene que ver con todo. Yo, y Sí, Leo. sí, que está bien lo que está diciendo. Estaría bueno si hace retroceso, estaría bueno esperar ventas ahí, en Sí. temporalidades más pequeñas. Bueno, a mí, por ejemplo, Luquita, yo Sí, a mí me ayudó mucho a aprender a marcar, ¿viste? En temporalidad mayor y demás, yerba. Pero me pasaba, me sigue pasando, que por ahí llega a mi zona, en este caso ponerle la demanda de abajo, ¿no? sí. Y se me cruzan los patos, boludo. Hay veces que entro bien y otra vez que entro re mal, ¿viste? Pero lo que mejor me sale es operar, qué sé yo, la reversión del precio ahí, ponerle una venta hasta la zona de demanda, ponerle. Se me hace que son movimientos más claros, no sé, ¿viste? Son más Sí, cortos, pero por eso más claros para mí. está perfecto. Inclusive, ya que tocaste este tema, fíjense, no, operar en reversión. Reversión, Tenemos, retroceso, ¿cómo es que se dice? ¿sí? Retroceso sería. Mm. Sí, lo puede decir como quiera nomás. Ah, Fíjense, formó este máximo, hizo un retroceso que este retroceso terminó invalidando a este punto extremo, ¿cierto?
Y ahí el precio hace este movimiento. ¿Y dónde se frena este movimiento? En el extremo. Bien, y acá, por ejemplo, yo entraría en una venta en esta zona. ¿Por qué? Porque cumple con mi setup. Siguiendo al movimiento del precio, teniendo en cuenta un ejemplo, los giros de mercado, el coach, y teniendo en cuenta que invalidó a una zona de temporalidad mayor. Si nosotros queremos llegar a esperar una doble confirmación, podemos hacer lo siguiente. Epa. Inclusive podemos hacer esto. Un ejemplo. Dio su confirmación. Vemos que ahora el precio invalida. Podemos hacer esto. Que acá el precio terminó invalidando formando un mínimo más bajo. Entonces, si entra, un ejemplo, el precio hace su retroceso a una determinada zona como esta, podemos llegar a tomar una venta teniendo en cuenta la dirección del precio, o sea, su objetivo, que cuál sería su objetivo, una zona de demanda, una zona con mayor descuento para poder realizar una compra y así de esa manera que el precio siga su dirección macro. Sí, así es, Marcelo. Se puede aprovechar de ese retroceso hasta la zona de la demanda. Lo ideal siempre sería salir un 1 a 3. De ahí en adelante ustedes lo pueden gestionar. Pero fíjense cómo ya fuimos de temporalidad mensual, semanal, diaria y ahora estamos en 4 horas. Bajamos a una temporalidad de 1 hora, bajamos a una temporalidad de 30 minutos y entonces ya estamos teniendo el contexto, o sea, ya estamos marcando todas las zonas del precio. Una temporalidad de 15, teniendo en cuenta toda esta información, ¿podemos llegar a tomar un ejemplo, una posible compra en esta zona? Sí, podemos, chicos. Tenemos que ser conscientes de todo el panorama macro. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si estamos esperando una posible venta en esta zona, podemos llegar a tomar una compra en esta zona de la demanda esperando hasta acá. Obviamente, ahí ya estamos entrando en mucho ruido del precio, pero de que se puede, se puede. Lo más probable sería que sucedan los movimientos a temporalidades más grandes. ¿Se entiende, chicos? Fíjense toda esta liquidez que dejó acá, todos estos puntos mínimos. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, para ir entrando en contexto, ¿a qué voy con esto? Trabajando con esta información, podemos colocar como un ejemplo posible zona de la demanda en M15. Y acá vamos, un ejemplo. Posible zona de la demanda en H4. Y bueno, en caso de que el precio haga su retroceso hasta esta zona, podemos colocar así lo siguiente. Posible zona de la demanda. ¿En qué temporalidad era esta, chicos? En de uno, ¿cierto? En diario. Así es, de esta manera nosotros vamos teniendo el mapa del movimiento del precio. Y luego realizamos su seguimiento. Fíjense. Luquita, ¿cómo estás viendo el retroceso del BTC? ¿Podés hacer una pasadita antes de terminar? Sí, el BTC también tuvo ese movimiento el día de hoy por la noticia fundamental que afectó, digamos, al ecosistema, el cual es creo que, no sé si ya está confirmado o no, pero en su momento era la posible demanda a Binance y a su CEO, eh, por la SEC y bueno, Estados Unidos, algo así creo que era. Y fíjense cómo pasando a esto y después, bueno, ahí ya nos fuimos un poquito.
Fíjense que hay una conexión, o sea, hay algo que es re loco de entender. ¿Por qué, chicos? Porque cómo se va, o sea, se interlaza, se conecta lo gráfico, lo que es el análisis gráfico con lo que es el análisis fundamental. Nosotros, ¿hace cuánto venimos diciendo que posible zona de compra por debajo de los 25.000? Mientras tanto, vamos a tener todo ese movimiento interno, que no hay compras. La noticia que salió el día de hoy fue una noticia que afectó de forma negativa al BTC. Un ejemplo, lo perfecto sería que antes que caiga el precio logre, un ejemplo, llegar a esta zona de la oferta y luego caer. Sería lo ideal. ¿Y por qué sería lo ideal? Porque teníamos este imbalance o un ejemplo, para no ser tan tacaño, podríamos decir, teníamos este imbalance y acá teníamos posible zona de la oferta y el precio iba a caer. Llegó muy cerca y esta caída que tuvo, una fue por el miedo que sucedió el tema de Binance y acá se descontó al precio del BTC. Y no solo afectó al BTC, al Ethereum también, pero fíjense cómo se va conectando. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿Les está gustando este análisis nocturno? Esto va a ser un momento que voy a tratar de implementar. Va a ser un momento de dispersión, un momento de que ustedes puedan hablar, preguntar, liberar sus micrófonos, inclusive después vamos a hacer con cámara abierta. em, Vamos a hacer con cámara abierta, pero esto va a ser un análisis. Mi idea es llegar a un determinado punto que ustedes puedan entrar en contexto con toda mi lista de seguimiento. Y luego de eso, ya saber un ejemplo, qué hacer en M15, qué hacer en H1, qué hacer en H4, qué hacer en diario, qué hacer en semanal. eh, y una vez que ustedes entran en contexto del precio, se le va a hacer mucho más fácil. No, no quiero decir que vamos a hacer como mono con ametralladora, como mono con ametralladora metiendo una operación atrás de otra. Eso no. Pero sí, un ejemplo es entrar en sintonía, en frecuencia con el mercado. Eso es impresionante cómo mejora el enfoque como trader. Ustedes están en proceso, lo van a hacer. Pero fíjense cómo se van entrando en sintonía con eso. En el Euro USD, un ejemplo, uno de los pares que más me gusta. Fíjense todo este contexto que venimos realizando. Bueno, esto vamos a hacer, voy a buscar otro proveedor de data y ahí vamos a arrancar desde cero. Pero quiero buscar un análisis, quiero buscar, fíjense cómo yo anteriormente operaba. A ver, del año 2017 que comencé. Fíjense cómo yo marcaba línea de soporte, línea de resistencia y area. De toda esa época yo ya le hacía mis cosas, pero fíjense, todo entrando en contexto del precio. ¿Quién, a ver, hay alguien acá, uno de los más, digamos, de los más viejos? En su momento, cuando yo operaba prácticamente con mucha frecuencia, llegué a hacer muy buenos resultados. Y eso porque estaba en sintonía con el mercado. No quita que hoy en día no estoy, pero ¿qué pasa? Hoy reducí, digamos, la cantidad de operaciones en 3 4 pares, algo así. Igual no quiere decir que ahora estoy ganando más o menos, sino que cambié ese método de operar. Anteriormente en una semana llegué a hacer casi 3.000 pips
realizando la misma, o sea, teniendo en cuenta la misma lista de seguimiento. Y metiendo operación una tras la otra, digamos, utilizando órdenes pendientes. ¿Por qué? Porque ya sabíamos menos o ya especulaba que posiblemente va a ser el precio en una determinada zona, que eso está bueno también operar de esa manera. Bueno, chicos, ¿qué tal le resultó, digamos, este análisis semanal? Espero que le haya gustado. Mañana tenemos mentoría. Mañana, a ver, sí, mañana tenemos mentoría. Pero hagan ese ejercicio y compartan, compartan un ejemplo de un análisis de mayor a menor, compartan las posibles zonas. GBP, un ejemplo, GBP NZD, luego de esta invalidación tenemos posible objetivo, reaccionó en esta zona de la demanda. Vamos a ver, no creo que va a ser todo su retroceso esto, pero posiblemente venga a rebalancear hasta esta zona. Un ejemplo, va a demorar, pero posiblemente haga para fin de este mes y luego haga su movimiento al alza, como una temporalidad H4. Vemos que ya rompió estructura, rompió estructura. Posiblemente a esta temporalidad, una temporalidad menor, podemos buscar una posible entrada a la venta. Vean los movimientos fuertes que tiene a la baja. Un ejemplo, lo ideal sería hacer posible venta en esta zona. Y acá me gusta porque hay un tip que siempre yo doy. ¿Qué pasa? Este es un máximo que sacó liquidez de los máximos anteriores y estos máximos acá no llegó a consumir esta liquidez. Queda como un ejemplo, un alto protegido. Hay muchas formas de catalogar lo que es un punto protegido. Yo lo digo de esta manera. Saca liquidez, luego no puede sacar esta liquidez y posiblemente el precio se venga a vender en esta zona. Un ejemplo. Bueno, chicos, el que quiera compartir en las redes sociales, etiquetarme, lo puede hacer. Como yo le dije a ustedes, yo estoy comprometido al 100% para que ustedes lo puedan lograr. Por esa razón voy a estar implementando, aunque sea unas 2 barra 3 veces a la semana, análisis nocturno. Y en la semana, para lo que están en la comunidad, perdón, en la mentoría, son los lunes y viernes, los análisis a la mañana. Y para los que están en la comunidad, tenemos un análisis con un poquito más de frecuencia, pero la idea es que ustedes puedan participar igual. Así que chicos, le voy dejando. Y para mañana vamos a hacer un breve repaso en el Nasdaq. Vamos al Nasdaq. Temporalidad. Vamos a una temporalidad diaria. Lo ideal sería acá abajo. Vamos a una temporalidad H4. Posible zona. Ahora sí me gusta para entrar a una posible compra cuando el precio regresa por debajo de los 14.300. Temporalidad H1. Temporalidad M15. Estuvo muy, muy cerca de la posible zona. Ahora todo esto se vuelve liquidez. Así que va a estar sucio para el día de mañana. Aquí voy con sucio que no se va a apreciar un movimiento claro por este contexto. 5 minutos. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla la madrugada y vamos a ver cómo finaliza el periodo de Londres, perdón, para luego poder buscar una operación. Sí, sin más preámbulos, damos por finalizado el análisis del día de hoy. El que quiera etiquetar algo en las redes sociales lo puede hacer. Y bueno, esto voy a estar subiendo, ahí le voy a pasar el link, voy a subir a YouTube. Así que mi gente, nos vemos, saludos, éxito y bendiciones y chao, chao.